Roy López Molina, candidato a diputado de PRO. ¿Cómo estás, Roy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la segunda vez que nos vemos. Es la segunda vez, es verdad. Desde aquel entonces que estuvimos recorriendo el Hospital Gutiérrez, en aquella oportunidad, hablando del tema salud, también estás abocado al tema de educación. ¿Es uno de los temas fundamentales en cuanto a toda estructura que uno quiera conformar políticamente? Sin duda, porque cuando uno sale a recorrer la provincia se encuentra con que ya no hay paraje, comuna, ciudad, metrópoli donde no se te plantee el tema de la inseguridad como la principal preocupación. Pero si uno quiere abordar de manera multidisciplinaria la inseguridad, la tiene que hacer desde todos sus aspectos. Y no solamente con policía, con justicia, sino hay que recomponer un entramado social, un tejido social que se rompió. Y en ese camino la educación juega un rol protagónico. Es la única herramienta que nosotros tenemos para garantizar el futuro de Santa Fe. Y por eso hemos delineado 2 o 3 ejes fundamentales en materia de educación que nos van a permitir jerarquizar lo que hoy tenemos en Santa Fe. El primero tiene que ver con un proyecto de ley que voy a impulsar desde el día que llegue a la Cámara de Diputados, que es una ley provincial de educación. Hoy no tenemos. Hoy existe una ley nacional que fija criterios curriculares para toda la nación, para todo el país, pero no tenemos una ley provincial que adapte esos contenidos a la propia realidad social, cultural, económica de Santa Fe. Por eso es muy necesario poder contar con este marco normativo que nos va a permitir discutir sobre qué queremos de la educación o qué esperamos de la educación y cómo lo esperamos en Santa Fe. Y por eso, para delinear esto, tenemos que convocar a todos los sectores. Incluso, si hay que llamar a un congreso pedagógico provincial, lo haremos, para que docentes, no docentes, gremios, alumnos, padres, el gobierno, todos participemos en la conformación de lo que tiene que ser una verdadera política de Estado. Por otro lado, vamos a modernizar... sí. Millet estuvo trabajando en una ley, ¿y esa ley cómo la ves? Millet. Sí, es un buen piso por el cual trabajar. Pero nosotros queremos eso, abrir el juego a todos los sectores, porque insisto, la educación no tiene que ser una política de un gobierno. La educación tiene que pasar a ser una política pública de Estado que supere a cualquier gobierno, porque para salir adelante esto tiene que involucrar a varios años de buenas gestiones. Y por otro lado te mencionaba, modernizar la ley de educación en oficios. La ley de educación en oficios que nos va a permitir hoy que el alumno que termine en una escuela técnica, que hay que darle un rol mucho mayor, tenga herramientas del siglo XXI para enfrentar un mercado laboral que exige otras cosas. Porque muchas veces pasa que las herramientas que otorgamos a los chicos en esos años de formación en la escuela técnica no tienen nada que ver con lo que hoy un mercado laboral del siglo XXI está exigiendo. Y finalmente, hay cosas importantes que debemos conservar y profundizar. Las mejoras salariales de los sueldos de los docentes. Es importante no solamente mantenerlas, sino profundizarlas, pero el desafío nuestro es que esas mejoras salariales también tengan un impacto positivo en la calidad educativa. Y para eso, una inversión muy fuerte en obras de infraestructura. Hay muchas escuelas que, hay que decirlo con claridad, se caen a pedazos. Visité en el barrio San Agustín de Santa Fe una escuela donde me llamó la atención que las maestras donaban el 1% de su sueldo para hacer obras de infraestructura en la escuela, para sostenerla. Entré a un salón donde no había ni calefacción ni ventilador, o sea, era una heladera en invierno y era un horno en verano ese salón. Entonces, obras de infraestructura, democratización informática, una computadora por alumno, una computadora por docente y además incorporar de a poco las tecnologías de la información y las comunicaciones, las famosas TICs que se le dicen, porque muchas veces vemos como la realidad del proceso de aprendizaje, puertas para adentro del salón, es muy parecida a lo que pasaba a principios del siglo XX, pero el chico cuando sale afuera tiene herramientas que no se aplican. Entonces, mientras seguimos aprendiendo con el pizarrón y la tiza, que hay que mantener, pero hay que incorporar otros elementos, afuera el alumno viaja por Google a cualquier parte del mundo. Hay que lograr esa buena armonía entre lo que son las nuevas tecnologías y los métodos tradicionales de aprendizaje. Roy, bueno, está perfecto, pero ¿se puede lograr? Sí, yo no tengo duda de que sí. Porque la gente te dice, uy, las promesas, los proyectos son perfectos. Ahora el tema es después, cuando se llega al puesto, si esto se puede desarrollar, ¿no? Porque siempre hay otros intereses que son los que los perjudican. La manera de poder garantizar que uno va a cumplir
no con lo que prometió, sino a lo que se comprometió durante la campaña, es el nivel de independencia que vos tengas. Y yo creo que el único candidato que viene a la gobernación de Santa Fe con las manos libres es Miguel del Cel. Todos los otros tienen compromisos, con viejas estructuras, con intereses económicos, mediáticos. El único candidato que ha hecho una campaña en libertad, sin deberle nada a nadie, es Miguel del Cel. Y eso entonces te permite encarar los proyectos a futuro con una libertad y una independencia que te garantiza muchos éxitos. En esto es muy importante ser eficientes a la hora de gastar. Y cuando uno habla de ser eficientes a la hora de gastar, no habla ni de gastar menos ni de gastar más, sino de gastar bien. Y hay que hacer lo que el ama de casa que en este momento nos está escuchando hace cuando cobra el sueldo. Cuando viene el sueldo a casa, ¿uno qué hace? Primero compra comida, compra ropa, paga el estudio de sus hijos y después, si le queda un sobrante, se va al cine. El gobierno de Santa Fe en estos últimos años hizo al revés. Primero se fue al cine, pero se olvidó que no había ropa en el armario, no había comida en la heladera y que sus hijos todavía no estudiaban. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente las respuestas a todos estos proyectos, si lo tendríamos hoy al gobernador Bonfatti acá y le preguntaríamos por qué hay escuelas que todavía se caen a pedazos, por qué las rutas están en el estado en que se encuentran, la respuesta rápida sería: y no hay plata. Mi mensaje es al vecino que nos está escuchando: ¿qué plata hay? Si yo te digo que el gobierno de la provincia de Santa Fe gastó más de 200 millones de pesos en un acuario y en un museo del deporte en la ciudad de Rosario, de la cual soy concejal, ¿cómo no va a haber plata para las obras que son prioritarias? ¿Cómo no invertir esa masa de dinero enorme, que son 200 millones de pesos, por ejemplo, en arreglar, pavimentar y pintar y señalizar las rutas para que no terminemos como el año 2014 con récords de accidentes de tránsito? Con lo cual lo que hay que hacer es priorizar. Vamos primero a invertir en lo importante, que tiene que ver con las obras de infraestructura vial, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la educación, y después veamos si nos queda un resto para darnos lujos. Pero hoy tenemos temas de agenda pública que no están en la agenda del gobierno provincial de hoy. Bueno, cuando escuchábamos a Lifchi, Bonfatti, Perotti, dicen: el único independiente acá que es santafesino es Lifchi, porque Perotti depende de Cristina, del Cel depende de Macri, cuando vos hablabas de la independencia. Eso no es cierto y forma parte de esa campaña de ataques permanentes, porque, insisto, el único que ha aprovechado estos 4 años para recorrer de manera constante y permanente la provincia es Miguel del Cel. Todos los otros aparecen recorriendo o inaugurando obras, como Miguel Lifchi en los últimos tiempos, solamente como pose electoral para enfrentar una elección. Pero la verdad que el que no ha parado de recorrer la provincia ha sido Miguel. Te pongo un ejemplo. Estuvimos el otro día en el norte, en Calchaquí, cerquita de Vera, y los vecinos que se acercaron a la conferencia de prensa que ofrecimos nos decían: ¿vos podés creer que desde el año 2006 no hay ningún gobernador que haya visitado Calchaquí? Cuando vos, Miguel, desde el 2011 hasta hoy las has visitado más de una decena de veces. Con lo cual es la concepción que uno tiene de la política. Si uno cree que solamente tiene que salir al encuentro para conseguir votos, y aparecemos solamente en campaña. Ahora, si uno piensa como Miguel y todo su equipo, que la cercanía, que la escucha, que la recorrida permanente es, por un lado, lo que nos permite generar ese puente entre la sociedad y la política trayendo soluciones, y por otro lado, la mejor manera, no hay mejor diagnosticador de lo que pasa en la realidad que el vecino. Que el vecino que sin segundas intenciones te dice lo que pasa en cada localidad. Y uno escucha por momentos que hay una realidad, que es la que te dice que vos vas a la comuna de Alcorta, que es una ciudad, una comuna chiquita de pocos habitantes, y te dicen que cerca de Villa Constitución, que allí ya se instaló la droga, se instaló el narcotráfico y por lo tanto se instaló la inseguridad. Y vos después encontrás o escuchás el discurso oficial, que es como un relato, como si en Santa Fe no pasaría nada, cuando en realidad lo que pasa en Santa Fe es que hay temas que están en la agenda todavía pendientes, que tienen que ver con inseguridad, lucha contra el narcotráfico, los niveles más bajos de obras de infraestructura de la década y sobre todo rediscutir el rol del Estado. Han hecho del Estado provincial un Estado enorme y entrometido, cuando lo que se necesita no es un Estado chico ni ausente, lo que se necesita es un Estado presente en serio. Y el Estado presente en serio
es aquel que está donde realmente se lo necesita, por ejemplo, brindando seguridad, y no está donde no se lo necesita, por ejemplo, poniéndole la pata al empresario, al productor, al industrial, que muchas veces en lugar de encontrar un Estado que le genere condiciones para la inversión, lo que encuentra es un Estado que solamente se acuerda de ellos cuando le tiene que cobrar impuestos y nada más. Esos son los temas que vienen a futuro y que la verdad, te soy sincero, y no porque sea candidato de Miguel ni del PRO, cada elección es como un contrato. Y hoy tenemos la oportunidad de o renovarle el contrato a aquellos que durante 8 años nos dijeron que iban a hacer cosas y no las hicieron, y ahora nos dicen que en 4 van a darnos más seguridad, cuando en 8 lograron que, por ejemplo, Rosario y Santa Fe tengan las peores tasas de homicidio de la historia, o firmar un contrato con un grupo que quiere hacerse cargo de estos desafíos, que tiene las manos completamente libres, pero además que tiene la capacidad y el coraje para enfrentar a las mafias, que fue lo que este gobierno no supo hacer. Roy, ¿por qué pensás que hubo esta decisión del electorado en cuanto a los votos? O sea, bien del CEL, bien por allí Bonfatti como candidato a diputado. Eso es explicable, y con motivos que te voy a contar ahora. La verdad que Miguel en estas recorridas ha consolidado ya una candidatura, una figura, y uno lo ve en lo que la gente, el vecino, le pide a Miguel. Yo tuve la oportunidad de recorrer por primera vez un barrio con Miguel en el año 2011, que recorrimos el barrio Las Flores de la ciudad de Rosario. Tal vez muchos de los venadenses que hoy no se escuchan dicen, me acuerdo y sé cuál es el barrio Las Flores, porque allí, del barrio Las Flores, nació la banda de narcotraficantes de Los Monos. Recorrimos y estuvimos 3 horas caminando barrio Las Flores. Y el pedido de la gente, ¿sabes cuál era? Miguel, haceme a la Tota, Miguel, haceme a Mercedes Sosa, que eran personajes propios de Miguel. Sí. Hoy recorres cualquier barrio con él y ya el pedido ha cambiado completamente. El pedido tiene que ver con cloacas, pavimentos, seguridad, salud, educación. Es decir, que hay un vecino de Santa Fe, de cualquier lugar, que pudo hacer y supo hacer ese tránsito del Miguel del Cel artista al Miguel del Cel dirigente político, candidato a gobernador. Que eso habla de una figura instalada. En la categoría diputados, que es la que me toca a mí encabezar, teníamos una lista de las más numerosas, con muchos candidatos, donde el más conocido era el gobernador, porque es el más instalado y el más conocido territorialmente, y nosotros, sin un nivel de conocimiento alto en otros lugares que no sean Rosario y la región, del Gran Rosario, sin competidores internos, sin una campaña masiva a nivel de publicidad, hemos logrado más de 211.000 votos que nos permiten estar hoy en el segundo lugar, y que las últimas encuestas indican que estamos a 6 puntos del gobernador Bonfatti. Con lo cual esos 211.000 votos que nos permiten ser segundos en las PASO, mínimamente se van a duplicar y nos van a permitir competir cabeza a cabeza con el gobernador, porque este es un mensaje que uno tiene que transmitir. Hay muchos ya que optaron por Miguel del Cel, y muchos otros que de cara a junio, del 14 de junio, van a optar nuevamente por Miguel, por la alternativa que representa Miguel. Pero también ahora el pedido, la invitación es acompañar al equipo de Miguel del Cel. Miguel no puede estar solo. Miguel necesita de diputados y de senadores que defiendan los proyectos en la legislatura, que defiendan los proyectos en la Cámara, porque el gran riesgo es que el gobernador Bonfatti quiera transformar a la Cámara de Diputados en una máquina de impedir y que apueste al fracaso de Miguel del Cel. Para eso necesita de senadores, necesita de diputados que defiendan estos proyectos, que no son en definitiva los proyectos de Miguel, son los proyectos de futuro. Hablábamos de seguridad y hablamos de reforma policial. Para una reforma policial profunda tenemos que reformar la ley orgánica de la policía. Para eso necesitamos el acompañamiento de los diputados. Por eso es importante que Miguel tenga este equipo que le pueda garantizar gobernabilidad. Así que el escenario a nivel de diputados provinciales, permitime que le ponga un gran signo de pregunta, porque hoy ya la lista solamente hay 7 compitiendo. Nosotros somos la lista número 5, estamos en el medio de la boleta con el logo del PRO, y seguramente va a ser una competencia cabeza a cabeza. Toda la situación de Venado Tuerto, ¿afectó al PRO, a la unión PRO Nuevo Horizonte en Venado Tuerto? ¿Cómo observás toda esta situación que se vivió aquí en Venado Tuerto? Creo que ha sido una situación que en su momento preocupó, pero que el grupo de trabajo de Venado Tuerto,
y todos aquellos actores políticos del espacio del PRO y de Nuevo Horizonte en Venado han sabido encauzar lo que era una situación inesperada. Pero la verdad que se tomó una decisión. Porque te quiero decir que hasta lo están usando ya a nivel nacional, ¿no? 678, por ejemplo. Siempre seguramente haya intereses que quieran amplificar una problemática local para sacar algún rédito. Pero fíjate vos, cómo actuamos los del PRO. Cuando hay un cuestionamiento, por mínimo que sea, rápidamente le pedimos a esa persona que se aparte. Esa persona que estaba sindicada frente a una situación complicada también asumió esa situación, dio un paso al costado, y no es el ejemplo que toman otros. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Amado Boudou, vicepresidente recontraprocesado con pruebas ciertas, que sigue siendo el presidente de la Cámara del Senado de la Nación. Entonces es diferente, es un tema que nos sorprendió, se encauzó, y ahora de a poco vamos recuperando la calma con una candidata a intendenta como Lilara Roston, que sigue teniendo y recibiendo cada vez más adhesiones, con una lista de concejales que ha quedado encabezada por quien era la tercera candidata, y con un equipo que sigue funcionando y que sigue sobre todo transmitiendo esta idea de cambio. Si uno quiere cambiar, tiene que ofrecer cosas distintas, y una de esas cosas distintas es asumir que cuando hay algún cuestionamiento, lo mejor que uno puede hacer es dar un pasito al costado, dejar que se resuelvan las cosas de fondo y no seguir exponiendo a la opinión pública a un debate que es esencialmente interno. Bueno, no tenemos más tiempo, pero voy a empezar, termino con el principio, ¿no? Dale. ¿Quién es Roy? Roy es un rosarino de 29 años, abogado, escribano por profesión, dirigente político por vocación, concejal de mi ciudad desde el 2011, y una persona que vino a la política porque creyó que era la única herramienta que tenía para transformar realidades injustas. Uno, cuando ha logrado conseguir muchos de los objetivos que se plantea en la vida, que tiene que ver con la formación personal, laboral, que nunca faltó un plato de comida, sin grandes lujos, porque vengo de una familia clase media y laburante, uno se encuentra en deuda frente a muchos que el Estado no logró contener y no le generó las condiciones para que, conforme a sus aspiraciones, sus expectativas, sus esperanzas, puedan desarrollarse. Y ese es el trabajo del político. La política no es para enriquecerse, la política no es para detentar cargos ni jerarquías. La política tiene que volver a ser una vocación de servicio, y el dirigente político, por lo menos en el cual yo me reflejo, no es aquel que va adelante llevando una bandera y detrás de él toda una multitud de gente siguiéndolo, sino que el dirigente político moderno tiene que ser el que va detrás de todos, garantizándose que todos lleguen al mismo lugar y que nadie quede en el camino, porque en definitiva el dirigente político es un servidor. Yo te agradezco este espacio y le transmito a los venadenses que voy a ser un diputado provincial que me vea mucho la cara por la zona de General López, porque generalmente estamos acostumbrados a los que los políticos vengan en campaña y luego desaparezcan. Yo he sido en mi ciudad un concejal que caminó mucho, que recorrió, que estaba más afuera que adentro de las oficinas del Consejo, y pretendo hacer lo mismo desde la Cámara de Diputados, porque la política, como te decía antes, tiene que volver a ser ese puente entre la sociedad y la solución, entre los que tienen los problemas, las inquietudes y los interrogantes, y la política, que es la que está llamada a resolverlos. No hay que lograr una Santa Fe unida, porque a veces hablamos de que el rosarino es rosarino y el santafesino es santafesino, los del sur, los del norte. Sí, eso es verdad. Uno de los grandes desafíos es federalizar la provincia de Santa Fe. Hoy vos tenés dos polos muy concentrados de poder político y económico, que son Rosario y Santa Fe, y después tenés grandes ciudades como Venado, Rafael, La Reconquista, pero que estamos completamente desequilibrados. Nosotros creemos que en ese federalismo que viene tenemos que apostar a un federalismo de municipalidades, de municipios, de gobiernos locales, donde sean los intendentes y los presidentes de comuna quienes tengan las mayores herramientas, porque hoy el vecino, ¿a quién le va a tocar la puerta para pedirle salud, seguridad, educación, todos temas provinciales? Al gobierno local, al que tiene más cerca. Para eso necesitamos, para equilibrar esta Santa Fe, para federalizar la Santa Fe que queremos, y no solamente mirar a Rosario y a la ciudad de Santa Fe, que son las que concentran más del 50% del electorado, con una reforma profunda de la Ley Orgánica de Municipalidades, una reforma profunda de la Ley de Comunas, que nos permita pasar muchas de las competencias que hoy son provinciales a los gobiernos locales,
pero con un debate que es absolutamente necesario, que es el de la coparticipación provincial, porque hoy tenemos un gobierno central rico y ciudades y comunas que aportan mucho y son muy pobres. Entonces, si traspasás competencias para poder dar respuesta a esas demandas, también tenemos que rediscutir cómo coparticipamos de una manera mucho más equitativa con todos los santafesinos esa coparticipación provincial. Y un debate que nosotros vamos a tomar y que tiene que ver con esto, que es la reforma constitucional. Si queremos una Santa Fe más federal y no tan unitaria, la reforma constitucional es un horizonte para el cual tenemos que caminar. Gracias, Roy. Y gracias. Bueno, no venías habitualmente y trajiste los bizcochitos. Cumplí con bizcochitos, ¿eh? Seguramente que Spinozzi no te ha dicho nada porque nunca aporta nada. Spinozzi los compró. ¿Lo compró Spinozzi? No, los trajo, pero me lo hizo pagar a mí, Spinozzi. Me parecía. Gracias, Roy, por estar. Un gusto. Gracias.